hubo unos palenques que llegaron a esta región. Entonces, como también llegó a Puerto Tejada, aquí a estas regiones, algunos se quedaron, otros emigraron hacia el Chocó, por la parte de Nariño, que es Tumaco, todas esas regiones. Nosotros tenemos un conocimiento pues basado a lo de los antepasados que hablaba con mi abuela, mi papá, en cómo se fundó pues esa vereda en esa época. Era un caserío muy distante y entre los primeros pobladores estuvo Roberto Carabalí, que fue el poblador, pues el fundador prácticamente, y estuvo Matías González, estuvo una señora Natalia, bueno, así se fue más o menos poblando la comunidad y eso ellos fueron armando pues un caserío, fue creciendo la familia, ya fue llegando más gente y fue creciendo el pueblo de La Toma. Qué bonito es un soldado, qué bonito es un soldado, en la puerta del cuartel, en la puerta del cuartel. Con su fusil en la mano, con su fusil en la mano, guardando a su coronel, guardando a su coronel, guardando a su coronel, guardando a su coronel. Las tierras de Patilla fueron donadas por un esclavo liberto, Fabián Hernández Pardo, y en las escrituras dice que el 10 de abril de 1749 dijo: dono estas tierras a la Sacratísima Virgen para que los nativos construyan su iglesia, su cementerio, porque ellos andan itinerantes en el valle. Le entregó entonces la escritura de estas tierras al sacerdote que era de esta región, y él empezó a entregar los predios a cada una de los habitantes que estaban aquí. Marcos Angulo, subiste al palo y dile a Elsa que te reciban a Lady Belisa, cortan el puro, Blanca y el adiós, saquen la tripa. Marcos Angulo, subiste al palo y dile a Elsa que te reciban a Lady Belisa, cortan el puro, Blanca y el adiós, saquen la tripa. Hablo de transecto cultural porque es un concepto que lo he tomado de la arquitectura, que significa esa parte que atraviesa, o sea, la nave que atraviesa y que tiene un cruce. ¿Por qué? Porque son las tierras bajas de la cordillera occidental donde habitan las comunidades afro del departamento del Cauca, pero también hace un cruce con la ciudad colonial de Popayán, que es la que da la influencia de la música sobre estas comunidades afro. Lo que yo sé es que la minería llegó aquí al norte del Cauca desde la esclavitud, la época de la esclavitud. Luego, pues, contaba mi abuelo que el papá de él fue minero igual que la mamá. Pero pues eso fue ya herencia de la esclavitud, porque antes no, ellos no explotaban la minería. Lo que pasa es que tanto mi abuelo, mi abuela y su generación hacían una minería, explotaban la minería, pero dijera yo que en balde. ¿Por qué? Porque sacaban el oro con harto sacrificio, porque sí les tocaba duro, y luego que tenían bastante lo echaban en una botella y luego hacían un hueco y lo enterraban otra vez. Ellos no se beneficiaban de un poquitico, pero el resto lo volvían a enterrar. Ahí yo creo que de pronto sería por la parte de comercialización, que no sabían quién les compraba el oro pues en cantidad, entonces lo guardaban para un futuro y luego se morían y hasta quedaba ese oro ahí guardado otra vez, o sea que trabajaban en balde. Que nosotros pues sustentamos de la mina y ahora pues quién llegaba a explotarnos. Ya uno trabaja en la mina, claro que no siembra otros artículos, pero pues lo que le da uno la mano es la mina. La mina y el agro, el fuerte de la región. La mina y el agro, el fuerte de la región. En el municipio Suárez se trabaja con amor. En el municipio Suárez se trabaja con amor. A ver, los conflictos han sido muchos y son muchos. En este momentico La Toma tiene un problema bravo y es por la cuestión de que ha llegado gente y han pedido títulos para ser poseedores de las minas que son nuestras. Entonces, a raíz de eso,
se ha llegado pues a tener problemas porque el mismo Estado es quien está haciendo este tipo de cosas. Tenemos invasiones, queríamos tener una invasión de las multinacionales que están entrando al país y siempre llevan la mira a la toma, ¿sí? Porque como hemos tenido esa trayectoria, esa historia ancestral de la minería, entonces ellos van detrás de eso porque saben que en la toma hay oro. Y allí hay un conflicto grande, no entre mineros, sino entre los que quieren llegar a explotar nuestro territorio, que son gentes totalmente extraños, gente que no son de la zona, gente que nunca se han llegado a ver y quieren atropellar esto. Y el Ministerio de Minas y Energía en cabeza de Ingeominas están aprovechando esta coyuntura para irresponsablemente darle licencia sin hacer una consulta previa en esas comunidades, quién existe, quiénes que hay allá, cómo viven y de qué viven. En los años 1600 mi abuelo a mí me enseñó. En los años 1600 mi abuelo a mí me enseñó que el agro y la minería, el fuerte de la región. Que el agro y la minería, el fuerte de la región. La mina. Pues mi abuelo me decía de una de las músicas que ellos tocaban o que se habían llevado por allá, era la música de cuerda. Entre estas estaba que el violín, que la guitarra, que el bandolín, que la lira y otro instrumento que llamaban el brujo. Entonces él nos hablaba de eso y la gran mayoría de nosotros de inquietos hasta los fabricábamos. ¿Dónde está la guacharaca? En el palo está. ¿Dónde está la guacharaca? En el palo está. ¿Dónde está que no la veo? En el palo está. ¿Dónde está que no la veo? En el palo está. La música llega con nosotros desde tiempos inmemoriales, desde la esclavitud. Nuestros ancestros trajeron la percusión, después aprendieron a tocar el violín y las guitarras que son europeas, pero que acompañando a los amos, a los festines, ellos lograron aprender todo eso. Entonces nosotros somos descendientes de esclavos y de cimarrones aquí en el Patía y eso lo llevamos dentro de nosotros, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Hay una niña llorando, hay una niña llorando, porque no puede pasar el San Bingo de bordado, el camino enculebrado. Hay un tigre sin comer, una bruja con 3 pies, una diabla con 3 diablos, una diabla con 3 diablos, y el mismito Lucifer, y el mismito Lucifer. La permanencia de los africanos como esclavos, tanto en las comunidades religiosas como en las haciendas coloniales de Popayán y del Cauca, fueron los lugares donde aprendieron a interpretar el violín, quienes al husmear la ejecución musical se produjo la imitación de este instrumento. Allá viene la madrina con el niño pa' Belén. Vamos a darle al niño los para bien, los para bien. Abran la boca bocona y ayuden a responder. Que si fuera el aguardiente lo ayudaban a vivir. Vamos a ver al niñito que ha nacido allí en Belén. Vamos a ver al niñito que ha nacido allí en Belén. Vamos
a darle al niño los parabienes, los parabienes. Vamos a darle al niño los parabienes, los parabienes. Pastoras y capitanas para Belén, para Belén. Pastoras y capitanas para Belén, para Belén. Para los africanos y sus descendientes, solo se ofrecía la castellanización, la evangelización y, por supuesto, la orientación sobre el régimen de castigos frente a cualquier dificultad que se tuviese. Esta situación se tornó estructural y ha afectado significativamente el desarrollo de este pueblo y de estas comunidades. Inclusive el desfase se aprecia hasta nuestra fecha. Hay una parte documental que da testimonio de la presencia del violín en las comunidades afro y sobre todo que hay una plumilla de Siroy de 1875 donde da fe de una procesión de la Semana Santa de un domingo de Pascua en Popayán, y ahí mientras van acompañando la procesión aparece un personaje tocando un violín. Puede deducirse de que es un afro. Va descalzo, con una ruana. No he encontrado hasta el momento indígenas que hayan tocado los instrumentos de cuerda, ya que si podemos darnos cuenta, el desarrollo musical de los indígenas se da con instrumentos de viento, pero de los afro se da con instrumentos de cuerda. Es importante tener en cuenta cómo la música en Popayán tiene que ver con toda la irradiación cultural en todas estas regiones de las comunidades afro, para poder entender la presencia del violín en el Cauca. Y es que en 1525 las comunidades religiosas de los franciscanos y los dominicos son los primeros que llegan aquí y ejercen su papel evangelizador a través de la música. Un siglo después, en 1631, llega la Compañía de Jesús y ellos se encargan de enseñar la música de coros de catedrales y además constituyen en 1643 el Seminario Mayor. Este centro institucional educativo se encarga de enseñar los instrumentos de cuerda europeos, constituyéndose así en un eje central de la formación en la ciudad de Popayán y del Cauca. Los violines que hacíamos nosotros o lo hacían ellos antes fueron hechos en guadua. Ustedes deben de conocer la guadua, es una planta que ya crece bastante alto. Entonces, cuando ella está en su parte de formación, en la parte biche como se llama, se saca un trozo de esa parte, se pone a secar, digamos por ahí unos 2 meses. Ya cuando está en su plenitud de secado, ahora sí se empieza a elaborar el instrumento. Las cuerdas las colocábamos de crin, de caballo, nylon o a veces cuando se iba a Santander se compraba una encordadura para tiple, entonces ahí se sacaba la cuerda mi, la cuerda la cuerda re y la cuerda sole. Y le ponía cuerditas esas de anjeo y los templaba y tocaba. Todas las cuerdas eran parejas porque en ese tiempo como no había esto, pues, digamos así, uno no sabía. Y uno tocaba ahí, lo que pudiera, lo que cayera ahí para uno era bueno porque estábamos aprendiendo. No, pues la crin de caballo es para encender las varillas, para tocarlos. En ese tiempo que esos mismos se hacían cuando hacían los violines de guauda, se hacía esas varillas hechizas uno mismo para aficionar ahí, y de ahí fue que se fue pegando uno para ir adelantando. Mi papá tenía un tiple, tenía un violín y como yo me gustó tanto el bombo, entonces me mandó a hacer un bombo. Me lo hizo un finado Aquileo de Suárez, era el que hacía ese tipo de instrumentos. Entonces mi papá tenía un violín, les decían requinto, un violín pequeñito, apenas especial para mí. Entonces
De allí que fue el primer violín que comencé a aprender a tocar. Ya luego él se compró otro violín. Entonces dijo, si usted me aprende a tocar bien, este violín se lo va a dejar a usted. Y sí, allí tengo el recuerdo de mi papá, tengo un violín, un 4/4, y lo amo como los ojos de la cara. Porque aprendí a tocar violín cuando ya no veía. Antes no sabía nada de violín. Llegué más capacidad a la música, que me gusta mucho. Yo vivo loco por la música y eso me motiva mucho. Esa fue una de las causas que no me deprimí. Desde un principio, cuando mi papá tocaba, yo empecé, siempre me gustaba mucho el violín, ¿no? Y entonces yo tenía la idea, yo le decía, papá, préstame el violín y a ver si yo puedo. Claro que me quedaba grande porque pues yo apenas lo hacía sonar porque pues por oír el sonido del violín nada más. Pero ya de ahí para acá, ya él a veces de pronto me ponía tonitos por ahí. Y ya le fui poniendo cuidado. Y ya de ahí para acá vine aprendiendo un poquito más y vine aprendiendo. Aun cuando que la música, uno todo el tiempo está aprendiendo. Y nosotros tocamos, pero queremos aprender más de lo que sabemos. ¿Dónde está la guacharaca? ¿Dónde está que no la veo? ¿Dónde está la guacharaca? ¿Dónde está que no la veo? Mi papá tocaba la guitarra, pero el suegro mío tocaba violín. Entonces yo de ahí fue que yo me fui cogiendo de allá lo que los oía tocando a ellos en la casa, que nos tocaban la fiesta. Entonces fue que yo ya me fui metiendo al ritmo de la música. En la puerta del infierno parió mi suegra, parió mi suegra. En la puerta del infierno parió mi suegra, parió mi suegra. 25 alacranes y una culebra y una culebra. 25 alacranes y una culebra y una culebra. En ese tiempo, como no nos sacaban así como le digo para las fiestas esas, ya uno de los 20 años para allá, sí ya uno lo sacaban por ahí. Entonces uno viendo, yo aprendí. Yo no tuve maestro, sino que yo aprendí así viendo, en un violincito de Gauda. Yo sé que mi papá era violinista y más que todo él enseñarme, yo creo que yo ni cuenta me di que ahora aprendí a tocar, porque yo me gustaba tanto el violín que cuando me di cuenta ya estaba tocando. El tono primero fue el La mayor. ¿Por qué ese tono, Raimundo? Pues porque de pronto puede ser más fácil que otro tono. Y como de todas maneras hay que aprender un primer tono para seguir con los demás. De un tono uno va aprendiendo, ya va sacando los demás tonos. La mayor. Yo aprendí a tocar en La mayor, con La mayor. Ahí con ese tono salen todas, y varias. La fuga que yo les canto es muy buena para gozar y la baila todo el mundo porque ya no tiene edad. Cuando les canto la fuga me emociono de verdad, porque desde pequeñito a mí me enseñó papá, porque desde pequeñito a mí me enseñó papá. Échate para atrás y para adelante para que puedas bailar, échate para atrás y para adelante para que puedas bailar. Ellos
han logrado ir proyectándolo, dándose a conocer a nivel nacional, de tal manera que han estado participando ya en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez que se realiza en Cali. Ya el Grupo Palmera empieza a verse visto como el ganador del primer festival en el Petronio Álvarez en la modalidad de violines caucanos, que eso ya es historia, o sea, eso ya queda para la historia. Entonces, donde quiera que vayamos, nosotros ya dice, vea, eso, el Grupo Palmera fue el ganador del primer festival que se hizo de violines caucanos. Y no solo eso, que ya se empieza a salir del anonimato donde estábamos, y entonces eso es muy importante para nosotros. Realmente mi comunidad se sintió maravillada porque nunca había tenido un éxito de esos y nos recibieron como héroes. Recordemos que el aprendizaje del violín en los negros es una herencia del gobierno virreinal y de la esclavitud. Por lo tanto, ellos lo aprendieron husmeando, hurgando en las haciendas y en los conventos. Eso significa que se apropiaron de un instrumento tan europeo, pero adaptado a las músicas de sus orígenes africanos. De ahí que ellos interpretan bambucos, fugas, torbellinos negros. Entonces hicieron una apropiación, una adaptación que les da identidad a ellos. Por eso no solo ha trascendido por años, sino por siglos. Y siguen manteniéndose en esa creación y en ese proceso intercultural de irlo transmitiendo de generación en generación. La guacharaca, en esta no está. La guacharaca, en esta no está. ¿Dónde está que no la veo? En esta no está. ¿Dónde está que no la veo? En esta no está. Ella está en su casita. Ella está en su casita. ¿Dónde está que no responde? ¿Dónde está que no responde? ¿Dónde está la guacharaca? ¿Dónde está que no la veo? ¿Dónde está la guacharaca? ¿Dónde está que no la veo? Estos violinistas del Cauca, que los he denominado violines de negros, para hacer la diferencia de aquel protagonista en las orquestas sinfónicas, grupos de cámara, de la llamada música clásica europea o de los violines interpretados por indígenas en Latinoamérica. La diferencia está en que son violines de negros, porque han surgido de la esclavitud. ¿Dónde está la guacharaca? ¿Dónde está que no la veo? ¿Dónde está la guacharaca? ¿Dónde está que no la veo? ¿Dónde está la guacharaca? ¿Dónde está que no la veo? ¿Dónde está la guacharaca? ¿Dónde está que no la veo? Al amanecer y al amanecer el día, al amanecer y al amanecer el día, al amanecer y al amanecer y al amanecer y al amanecer y al amanecer. Y al amanecer, y al amanecer, y al amanecer, y al amanecer, y amanece, y amanece, al amanecer, y amanece.
amanece y amanece, al amanecer y al amanecer el día, al amanecer y al amanecer el día, al amanecer.